Esta es la sección titulada Primeros auxilios psicológicos apoyando a otros en el manejo de estrés, del módulo Consideraciones básicas para el bienestar y seguridad de los niños y niñas en refugios de emergencia. Previo a iniciar esta discusión, es importante reconocer que el contenido de este módulo fue desarrollado por la doctora Amy Nitza, directora del Instituto para Desastres y Salud Mental de la Universidad Estatal de Nueva York en Naples, en colaboración con la iniciativa Resilient Children, Resilient Communities, junto al Instituto del Desarrollo de la Juventud, el Centro Nacional de Preparación para Desastres del Earth Institute de la Universidad de Columbia y el Puerto Rico Children and Youth Task Force. Los objetivos de esta capacitación son los siguientes. Número 1. Revisar la gama de reacciones típicas que esperamos ver en los sobrevivientes después de un desastre, incluso durante la pandemia del COVID-19. En segundo lugar, comprender qué son los primeros auxilios psicológicos y por qué el apoyo temprano en forma de primer auxilio psicológico puede ser beneficioso para quienes experimentan angustia después de un desastre o evento traumático, incluso durante la pandemia del COVID-19. Y en tercer y último lugar, aprender los componentes de los primeros auxilios psicológicos. Reacciones típicas a desastres y eventos estresantes. Posterior a esta diapositiva, nos centraremos en identificar dichas reacciones y eventos que pueden detonar reacciones de desequilibrio emocional o otros aspectos o categorías en el individuo. Gama de reacciones. Luego de un desastre, voluntarios y sobrevivientes pueden sorprenderse de cuán variadas pueden ser las respuestas individuales al desastre. No solo cada persona experimentará una combinación diferente de reacciones, sino que esas reacciones también cambiarán, lo que generará diferencias en los individuos a lo largo del tiempo. Estas respuestas pueden ser intensas y angustiantes para quienes las experimentan. Por lo general, con el tiempo, estas reacciones desaparecerán para la mayoría de las personas, volviéndose menos frecuentes y menos intensas. Sin embargo, algunas personas no experimentan esta recuperación o sus primeros síntomas son tan fuertes que realmente necesitan apoyo profesional de salud mental. Estos datos aquí presentados es lo que la teoría suele sustentar referente a las reacciones que se presentarán o pueden ser identificadas posterior a un evento de desastre o un evento traumático. Sin embargo, también es importante mencionar que no todas las personas van a reaccionar de esta manera, sino que habrá personas que no manifestarán ningún tipo de reacción a la vivencia. Algunas reacciones por categorías. Primeramente, están las reacciones emocionales. Esto se puede identificar mediante gama de emociones, el sentir demasiado o sentir muy poco y mediante la identificación de desregulación emocional. Otra categoría es la cognitiva. Aquí podemos ver alteraciones en las funciones ejecutivas del cerebro, autodiálogo negativo o desarrollo de creencias irracionales. Y también podemos ver el desarrollo de culpa y o vergüenza. De igual forma, podemos percibir reacciones conductuales, como aislamiento, algún impacto negativo en el desarrollo de las relaciones interpersonales y también un sentido de hipervigilancia. En el caso de las reacciones físicas, podemos percibir síntomas asociados con las hormonas del estrés, somatizaciones y también alteración en el sueño. Y de igual forma podemos ver reacciones en el aspecto espiritual del individuo. Factores estresantes específicos de una pandemia. Se puede determinar que es la incertidumbre generalizada y la confusión. Referente a esto, la literatura menciona que la amenaza es invisible, con efectos impredecibles no definidos, tanto personales como sociales. El impacto es impredecible, obviamente grave, pero no está claro qué tan grave será. El uso sin precedente de distanciamiento social está creando estrés tanto práctico como emocional. La información rápidamente cambiante y a veces contradictoria de las autoridades agrega confusión, por lo cual es importante que estemos conscientes que estos cuatro elementos aquí mencionados han sido característicos y han sido determinantes para poder identificar y evaluar las posibles reacciones de cualquier individuo durante el proceso de la pandemia del COVID-19 o una situación inesperada
que pueda tener un impacto a nivel mundial como esta. Sobreexposición de factores estresantes específicos, incertidumbre generalizada y confusión. Yendo de la mano a lo comentado referente al impacto de la pandemia en la sociedad, podemos identificar un resultado y es la necesidad constante de adaptación, con un aumento constante de los niveles de estrés de referencia causado por la activación de cada nuevo nivel de medidas de respuesta al estrés, por lo cual podemos percibir una alteración constante en el manejo de estrés del individuo, una desequilibración emocional a base de lo cambiante de la información y a base de lo peligroso de la situación. Primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son y para qué se usan? Un primer auxilio psicológico puede ser definido de la siguiente manera. Un primer auxilio psicológico no es una intervención psiquiátrica clínica o de emergencia. Más bien, es una descripción de una respuesta humana solidaria a un ser humano que está sufriendo y que puede necesitar apoyo. Primer auxilio psicológico, una intervención uniforme. Un primer auxilio psicológico se puede utilizar para ayudar a cualquier persona, entiéndase niños, adolescentes, adultos, ancianos, igualmente familias e individuos, sobrevivientes de desastres, personal de respuesta profesional, clientes, compañeros, etc. Se pueden usar en cualquier lugar y en cualquier punto del ciclo de respuesta y recuperación. Es menos una intervención específica, sino más bien una actitud de apoyo que puede ser la base de todas sus intervenciones. Similar a los primeros auxilios físicos, cualquier persona puede aprender las habilidades básicas. También es necesario reconocer los límites de esas habilidades y comprender cuándo es necesario referirse a un profesional. Ciertamente todas estas caracterizaciones nos permiten identificar lo útil y lo sencillo que es adoptar los primeros auxilios psicológicos a la hora de intervenir o trabajar con sobrevivientes de un desastre, pero ciertamente con la previsión y la precaución de poder reconocer hasta qué punto podemos llegar como personal de primera respuesta y en qué momento debemos referir a un profesional en el área de salud mental a este sobreviviente con el cual estamos trabajando. Primer auxilio psicológico. Características. En primera instancia podemos identificar que es un servicio que se provee a corto plazo y en el aquí y en el ahora. Se centra en las necesidades prácticas, físicas y emocionales que están interrelacionadas. El objetivo es eliminar cualquier barrera en los procesos naturales de recuperación de los sobrevivientes. Es importante que reconozcamos que es un apoyo que brinda atención básica e inmediata. Fomentar la recuperación al nivel de funcionamiento previo al evento, sin abrir heridas pasadas para su evaluación. Volvemos y recapitulamos, es un servicio que se ofrece en el aquí y en el ahora, sin exploración de vivencias pasadas. Un primer auxilio psicológico no es un proceso, sino un conjunto de herramientas con componentes que se utilizarán según sea necesario, en cualquier orden apropiado. Dependiendo de su rol en el momento de una respuesta, es más o menos probable que se usen ciertos componentes en vez de otros. Así que siempre existe la posibilidad de que la persona pueda discriminar o ponderar sobre qué componentes de los primeros auxilios psicológicos serán utilizados en determinado momento. Primeros auxilios psicológicos. Componentes. Principios de intervención temprana basados en evidencias. Esfuerzos de intervención y prevención que debería incluir en este proceso. En primera instancia, fomentar el sentido de seguridad, entiéndase, eliminación de amenazas reales o percibidas para reducir las respuestas fisiológicas al miedo y la ansiedad. En segundo lugar, fomentar la calma, entiéndase. Una vez que ha pasado el peligro inmediato, altos niveles de ansiedad o estimulación pueden volverse disfuncionales. Tercer lugar, fomentar el sentido de autoeficacia y lazos comunitarios. Entiéndase, restaurar la capacidad personal para manejar las emociones negativas, resolver problemas prácticos, participar en actividades regulares o de reconstrucción. Cuarto lugar, fomentar la conexión. Este punto debe ser visto potencialmente como el factor más importante a la hora de obtener resultados. Y en último lugar, infundir esperanza. Primeros auxilios psicológicos.
componentes. Entre estos se encuentra proporcionar consuelo, reconocer las necesidades básicas y ayudar a resolver problemas, validar los sentimientos y pensamientos de los sobrevivientes. Asimismo, conectar a las personas con sus sistemas de apoyo, proporcionar información precisa y oportuna, educar sobre las reacciones al estrés, reforzar las fortalezas y estrategias de afrontamiento positivo. Todas estas recomendaciones son componentes que podemos utilizar durante un proceso o facilitación de primer auxilio psicológico. Proporcionar consuelo, conservar la calma. Cuando utilizamos este componente, es importante reconocer que los desastres aumentan la estimulación física y emocional, y la ansiedad es contagiosa, por lo cual mantener la calma mientras que usted interactúa con los sobrevivientes a menudo lo ayudará a calmarse a sí mismo. Puede ser difícil no afectarse con las emociones de los demás, así que asegúrese de seguir respirando profundamente y practique el autocuidado. Estos ejercicios de respiración durante el proceso estresante, mientras que usted proporciona consuelo a un sobreviviente, le van a poder asistir. Es importante las prácticas de autocuidado durante y después de la atención o la facilitación de un primer auxilio psicológico va a ser crucial para mantener un equilibrio y poder proveer una asistencia efectiva al sobreviviente. Proporcionar consuelo, calidez y autenticidad. Esté atento como facilitador y completamente presente. Trate de mantenerse enfocado en la conversación que sostiene con el sobreviviente. Mantenga un tono de voz suave pero firme y no olvide respirar. Recuerde que el mantener una conciencia de nuestra respiración asiste a que nuestras emociones estén niveladas y equilibradas. Reconocer las necesidades básicas, atender las necesidades de seguridad. Los sobrevivientes necesitan sentir que ellos y sus seres queridos están a salvo para comenzar su recuperación, por lo cual es importante reconocer que proteger a los sobrevivientes de cualquier amenaza o peligro ocasionado por el desastre en curso, especialmente si están desorientados o no pueden cuidar de sí mismos, es crucial durante un primer auxilio psicológico. Fomentar la estabilidad animando a las familias y mantener sus rutinas también es otro elemento que debemos añadir a esta facilitación de servicios. Reconocer necesidades básicas y ayudar a resolver problemas. Las crisis a menudo crean una variedad de necesidades concretas y requieren a su vez cambios en la logística de vida que pueden resultar abrumadoras para los sobrevivientes. Es posible que pueda ayudar a las personas cuyo juicio y capacidad para tomar decisiones se vea temporalmente afectado. Igualmente, es posible que deba ser directivo y tratar de guiar a las personas hacia opciones productivas, pero sin dejar de tratar de involucrar al sobreviviente en la toma de decisiones. Si es posible, plantee las preguntas dando opciones en lugar de usar un lenguaje abierto. Derribe esos bloqueos. Durante el proceso de asistencia a un sobreviviente, es necesario que lo hagamos partícipe de las decisiones a tomar y que pueda ponderar qué decisión es la más apta en ese momento. Ciertamente, el facilitador provee un apoyo, pero no sustituye el rol del sobreviviente, por lo cual tenemos que tener cuidado en esa intervención inicial y fomentar que la persona logre volver al aquí y a la ahora y pueda tomar decisiones aptas para el inicio de su recuperación, validando los sentimientos y pensamientos del sobreviviente. Hay 4 elementos que debemos tomar en consideración. Vivir un evento traumático es una experiencia nueva y confusa para la mayoría de las personas. Es posible que puedan ayudarlos a identificar o expresar sus sentimientos, pero no presiona a nadie para que hable de sus experiencias si no está listo para hacerlo. La experiencia de sentirse escuchado y comprendido ayuda en gran medida a que las personas se recuperen de una experiencia traumática. El hecho de que otros hayan sufrido peores pérdidas no minimiza el impacto de las experiencias vividas por esa persona. En resumen, aprenda a escuchar, pero no presione para que el individuo hable o manifieste emociones. De igual forma,
Valide lo poco o lo mucho que el sobreviviente logra expresar y no haga comparaciones de la vivencia de este sobreviviente con otros sobrevivientes. Expresando empatía. Empatía versus simpatía. Es importante partir de la premisa que ambos términos no son sinónimos, por lo cual durante estas próximas diapositivas estaremos dando unas recomendaciones para que usted pueda tener un trato empático con el sobreviviente. Estas frases expresan empatía y te ayudarán a asegurarte de que estás entendiendo lo que el sobreviviente está queriendo decir. Frases que puedes utilizar para tener un trato empático con el sobreviviente mientras facilitas un primer auxilio psicológico. Entonces, ¿te sientes? Escucho lo que estás diciendo. Percibo que. Entiendo que tú pareces. Déjame saber si te estoy entendiendo bien. De igual forma, entiendo que te estás sintiendo, siempre completando la frase y dando la oportunidad de hacer un reflejo, un resumen o un parafraseo de lo que se nos está verbalizando y lo que podemos percibir a base de la interacción con el sobreviviente. Interpretar mal lo que la persona siente es normal. Solo discúlpese y pídale al sobreviviente que aclare su punto. Si verbalizamos algo contrario a lo que el sobreviviente nos ha expresado, no se sienta mal. Dele la oportunidad de que nos corrija para seguir fomentando una conversación en la dirección en la cual entendemos y validamos a ese sobreviviente. Expresando empatía. Las siguientes frases deben ser evitadas. Primera instancia, frases como, no te sientas mal, no llores. Trata de no pensar en eso. Hablemos de otra cosa. Yo sé cómo te sientes. Eso es voluntad de Dios. Podría ser peor. Al menos todavía tienes. O al menos cualquier cosa que podamos incluir en esta frase. Estas frases o comentarios pueden estar muy bien intencionados, pero se pueden percibir como despectivos o invalidantes para el sobreviviente. Así que, como habíamos mencionado anteriormente, valide y apoye esos comentarios, esas manifestaciones que percibimos del sobreviviente y no trate de utilizar en la medida que sea posible y en la cual esté consciente cualquier tipo de frase que pueda causar una regresión en ese desarrollo inicial, en esa verbalización de experiencias o emociones en el sobreviviente. Expresando empatía. Recuerda, algunas preguntas no hay cómo darles respuestas. En este momento no hagas nada, solo hazle compañía al sobreviviente. Validando sentimientos, particularmente el manejo de la ira. Algunos sobrevivientes descargan su angustia o frustraciones enojándose con varios elementos en su entorno, sean racionales o irracionales. ¿Quién se cree, con precisión o no, que causó el evento? Acusando a las autoridades porque creen que no los protegieron o no respondieron adecuadamente a sus necesidades, acusándose a ellos mismos por no hacer caso de alguna advertencia o incluso culpando a Dios por permitir que el evento sucediera. Desafortunadamente, un sobreviviente puede descargar su enojo contigo, solo porque estás allí. Haz tu mejor esfuerzo para no tomarlo como algo personal. A menudo, las personas enojadas solo necesitan sentirse escuchadas y desahogarse. Validar sus sentimientos y preocupaciones sin enojarse o ponerse a la defensiva a menudo ayuda en gran medida a calmarse, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Es importante que reconozcamos que las estrategias de autocuidado, las recomendaciones que se hacen para que el facilitador de un primer auxilio psicológico mantenga una respiración constante, esté consciente de sus emociones y pueda regularlas, no se hacen en vano. Cuando se trabaja con un sobreviviente, no podemos percibir de qué manera va a reaccionar de primera instancia o incluso la manera en la que reacciona puede cambiar abruptamente de un momento al otro. Por lo cual, si yo tengo un control de mis emociones y reconozco que las verbalizaciones del sobreviviente no van dirigidas a mi persona, podré manejar mis emociones, mantener calma y poder ser un recurso útil en el espacio sin personalizar acusaciones o manifestaciones de ira como se han discutido en esta diapositiva. Mantenerse conectado empáticamente requiere autocuidado.
Solo la empatía y la calidez genuina son útiles para los clientes. La autenticidad no significa ser directo o indiscreto, todo lo contrario. Mantenerse genuino con muchas personas o con clientes gravemente traumatizados requiere cuidados personales. Conozca sus límites para que pueda mantenerse genuinamente comprometido con la empatía. Sea consciente y responsable con usted mismo y reconozca cuando el proceso quizás le está afectando demasiado o le está afectando de alguna manera en la cual usted no es capaz de manejar. Conectar a las personas con sistemas de apoyo. La mayoría de los sobrevivientes reciben mucho más consuelo de las redes de apoyo existentes que de cualquier intervención profesional, por lo que volver a conectarse con sus seres queridos es un objetivo clave de un primer auxilio psicológico, incluso si eso debe hacerse a través de recursos tecnológicos. El apoyo social utilizado puede ser instrumental, emocional o informativo. Algunos pueden resistirse a buscar apoyo, no queriendo ser una carga, por lo cual puede preguntar, ¿qué querrías si los papeles se invirtieran? ¿O qué harías si los papeles se invirtieran? Sin embargo, algunos amigos y parientes no podrían brindar un apoyo positivo al sobreviviente, así que acepte cuando la resistencia a buscar apoyo sea la mejor opción. Dele la oportunidad al sobreviviente, como se ha mencionado en diapositivas anteriores, a ser partícipe de esta toma de decisión. Proveer información precisa y oportuna. La información precisa es un antídoto importante para la incertidumbre y la ansiedad que experimentan los sobrevivientes durante y después de la crisis. Manténgase al tanto de cualquier listado actualizado de recursos disponibles, orientación sobre tratamientos, etc. Presente información en un lenguaje sencillo y proporciónela por escrito si es posible. Asegúrese de no dar noticias no confirmadas ni compartir información para la que no esté autorizado brindar. Diga no lo sé cuando sea necesario. Preferiblemente no lo sé, pero. Una nota particular sobre este último punto. Es importante que si nos comprometemos a facilitar una información, la facilitemos. Por lo cual, cuando utilicemos esa frase no lo sé, pero seamos muy responsables con los compromisos que hagamos con el sobreviviente. Educar sobre las reacciones al estrés. Muy a seguido los sobrevivientes se ven abrumados por su propia reacción emocional al trauma. Reconozcamos a base de esta aseveración que el trauma y el estrés no son reacciones emocionales, pero sí causan manifestaciones emocionales. Y a base de ese principio es que vamos a proseguir identificando unas herramientas para educarnos y poder percibir estas reacciones. Educar respecto a esto puede normalizar estas reacciones, dar sentido al porqué de dichas reacciones y sugerir maneras de reducir y manejar el estrés, reconociendo como bien comentamos. Al hablar de reacciones nos referimos a las reacciones que se derivan de la vivencia traumática o la percepción de estrés. Este proceso psicoeducativo es un elemento importante de un primer auxilio psicológico, pero puede ser ofrecido en cualquier momento, por lo cual el proceso de educación no tiene que verse vinculado únicamente a un evento o vivencia traumática o un evento o desastre natural. Todo lo contrario, este proceso de educación puede darse antes, durante o después de un proceso, o puede proveerse sin una justificación necesaria. Educar sobre reacciones al estrés. Educar a los padres sobre las reacciones de estrés en los niños que a menudo experimentan regresiones en el desarrollo y se vuelven más dependientes o apegados de lo habitual puede ser muy útil. Esto puede aumentar el nivel de paciencia en los padres y la comprensión de que las demandas del niño probablemente sean temporales y sean una reacción a la vivencia traumática. No fuerce la información a quienes aún no la requieran. El proceso de educación siempre será voluntario, por lo cual estemos prestos para proveer la información, estemos prestos para educar, pero también reconozcamos que habrá personas que no van a requerirla en el mismo momento o que no la van a apreciar de la misma manera. Reforzar fortalezas y estrategias de afrontamiento positivo. Es importante reconocer y apoyar la fuerza, la capacidad, la valentía y el poder de un sobreviviente para comenzar a restaurar el sentido de control. Puede preguntar, ¿cómo has superado situaciones difíciles antes?
¿O qué habilidad tiene que le permite superar esto? Igualmente, puede preguntar, ¿qué puedes controlar y qué no? ¿Qué puedes hacer para manejar esas cosas que sí puedes controlar? ¿Qué puedes hacer para afrontar las que no puedes controlar? Este tipo de preguntas invitan al sobreviviente a autorreflexionar y a ganar conciencia de sí mismo en el proceso. Se le pueden advertir a los sobrevivientes sobre las formas de afrontamiento que les pueden hacer sentir mejor temporalmente, pero que realmente a largo plazo no ayudan. Anímelos a utilizar métodos efectivos que les ayuden a sentirse y funcionar mejor. Todo este tipo de recomendaciones se enfocan en fomentar, como bien se dijo, un proceso de autoconocimiento, un proceso de autoevaluación y un proceso que integre activamente al sobreviviente. Reforzar fortalezas y estrategias de afrontamiento positiva. Entre las rutas efectivas de afrontamiento se encuentra dormir lo suficiente, tomar descanso, llevar una dieta saludable, conectar con otros, limitar la exposición a la televisión, ejercitarse, permitirse dar y recibir, recurrir a recursos espirituales, equilibrio entre trabajo, juego y descanso. Por su parte, aquellas rutas no efectivas de afrontamiento son no descansar o dormir lo suficiente, exceso de trabajo, comer excesivamente, aislarse de los demás, ver demasiada televisión, beber y fumar, intentar recuperar la sensación de control volviéndose demasiado controlador e incluso intimidando a quienes le rodean. Primeros auxilios psicológicos. ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué no hacer cuando proveemos algún tipo de primer auxilio psicológico? Prometer demasiado o asegurar demasiado. Minimizar las pérdidas del sobreviviente y hacer comparaciones con otros sobrevivientes. Cambiar el tema o los tópicos. Rellenar el silencio con ruidos. Tomar la ira o la frustración del sobreviviente como algo personal. Ahora bien, ¿qué sí hacer o qué hacer durante un primer auxilio psicológico? Sea realista con sus garantías, validar los sentimientos de los sobrevivientes, manténgase en el mismo canal del sobreviviente, aprenda a tolerar el silencio, acepte que se están desahogando y que en realidad no están dirigiéndose a usted. En esencia, lo importante es que cualquiera que sea su función profesional, puede apoyar las necesidades emocionales tanto de los sobrevivientes, de los miembros de la comunidad y compañeros de trabajo después de un desastre u otro evento estresante utilizando los primeros auxilios psicológicos. Una presencia de apoyo es un aspecto importante de la recuperación y la sanación. No tiene que resolver sus problemas ni tener la respuesta correcta. Cuidar de sí mismo le permite recargar su batería para que pueda continuar apoyando a los demás. Estos tres puntos se convierten en elementos necesarios a recordar y a tener presente durante cualquiera de nuestras funciones, especialmente cuando proveamos algún tipo de primer auxilio psicológico.